Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar en la segunda parte de la clase de cromosomas y cariotipo. El objetivo es conocer cómo se construye el cariotipo. Vamos a recordar un poco, esta imagen aparece, digamos, en la presentación anterior y vamos a recordar un poco acerca de esto. Bueno, en el caso de las células somáticas, es decir, las células del cuerpo, todas las células del cuerpo, excepto los gametos, es decir, excepto el óvulo y el espermatozoide, todas las demás poseen 2 copias de cada cromosoma, ¿ya? Estos son los cromosomas. Y acá, las células del todo el cuerpo poseen 2 copias, ¿ya? Una que es heredada de la madre y la otra es heredada del padre. ¿Ya? Este tipo de células se considera o se denomina como diploide. ¿Ya? Presentan el material genético total de la especie, ¿ya? Y se simboliza con el 2N. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, como seres humanos, poseemos 46 cromosomas y si los dejamos, digamos, en parejas, son 23 pares de cromosomas. ¿Sí? Ahora, efectivamente, más de alguno me puede decir, bueno, pero hay seres humanos que poseen a lo mejor 47 cromosomas. Sí, en esos casos ahí se producen ciertos síndromes, ¿ya? Por ejemplo, síndrome de Down o pueden existir otro tipo de síndromes diferentes que en alguna oportunidad lo podríamos trabajar y ver, ¿ya? Pero en cambio, en las células sexuales, o también llamadas gametos, gameto femenino, el óvulo, gameto masculino, el espermatozoide, se denominan como haploides. ¿Qué significaba eso? De que poseen la mitad de la información genética de la especie, es decir, solo un cromosoma de cada tipo. Por ejemplo, en el caso del óvulo, posee 23 cromosomas, ¿ya? Y se simboliza como una N, ¿sí? Porque solamente tiene la mitad de la información genética. Lo mismo que en el caso del espermatozoide, solo 23 cromosomas. Al momento, por ejemplo, de la fecundación, ahí ya tenemos 23 de la mamá, 23 del papá y sumamos 46, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con esto. Bueno, acá tenemos el cariotipo y, bueno, tener claro que los avances en biología celular han permitido observar, ¿ya? Y organizar los cromosomas, estos cromosomas que parecen X, digamos, en pares, de acuerdo a las características comunes, como por ejemplo la forma del cromosoma. Si se fijan, estos cromosomas tienen ciertas similitudes, teniendo en cuenta la forma, el tamaño, la presencia de genes, es decir, estas bandas como de colores que nosotros vemos acá, ¿ya? Entonces se van agrupando o emparejando en realidad, ¿sí? En él se distinguen 2 tipos de cromosomas. Los cromosomas que son sexuales, es decir, X e Y, acá tenemos, que determinan el sexo de la persona, y los cromosomas autosómicos que presentan información para las mismas características en ambos sexos. Por ejemplo, no sé, en este cromosoma puede a lo mejor estar en alguna de estas bandas el color o la síntesis o la información, perdón, de la síntesis de proteína de la melanina, que es la que produce el color, por ejemplo, ¿ya? El color de piel, el color de ojos, ¿ya? El color del cabello, en fin. Entonces, acá estos cromosomas son súper importantes. Este último, el XY, que es el par 23, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es el que determina el sexo de la persona, si es sexo femenino o si es sexo masculino. Si tengo que los 2 cromosomas son X, es decir, los dos son similares, ¿cierto? X, acá no es el caso porque es XY. Si fuera XX, sería una mujer.
Pero en este caso, por ejemplo, tenemos un cromosoma X y acá tenemos un cromosoma Y. Es decir, que le falta, digamos, una patita o es más cortita del cromosoma. ¿Ya? Esto me da que el individuo que tengo acá es de un cariotipo de un varón. ¿Ya? Acá sale explicado, dice que las células somáticas de las mujeres portan 2 cromosomas. ¿Ya? X y X. En el caso de nosotras somos solamente X. Todos nuestros óvulos, por ejemplo, son X. ¿Ya? Mientras que en el caso de los hombres, sus espermatozoides tienen, por ejemplo, en la cabecita del espermatozoide, pueden contener la información o un cromosoma X, como también puede ser cromosoma Y. Por lo tanto, el varón, en el fondo, posee estas 2 características o estos 2 tipos de cromosomas. Va a depender del espermatozoide que ingrese a fecundar ese óvulo, ¿ya? Porque si ingresó, por ejemplo, un espermatozoide X al óvulo, nosotros sumamos X de la mujer más X del hombre, tenemos XX, y eso significa que es una mujer. Pero si el espermatozoide del varón, ¿cierto?, tiene la información en su cabeza, que es Y, este va a ser XY, por lo tanto, vamos a tener a un varón. ¿Ya? A ver, lo vamos a explicar mejor con esta imagen. Acá tenemos, ¿cierto?, una mujer y su determinación genética, digamos, es X, siempre, ¿sí? Nuestra carga genética, nosotros para decir, ya, ok, genéticamente ven nuestro cariotipo, si tenemos el último par que es XX, nosotros somos, acá tenemos una mujer. En cambio, si dentro del cariotipo encuentran que hay una X y una, en realidad este es un cromosoma que parece una Y, entre comillas, porque hay una de las cromátidas un poco más corta, ¿ya? Entonces, miren, ella aporta en su óvulo la mitad de la información, por eso es que hay un puro cromosoma, ¿ya? Siempre es X, siempre. Acá tenemos 2 óvulos, 2 gametos, óvulo 1, óvulo 2, ¿sí? Para que se pueda comprender. Ahora, este varón, en el espermatozoide, en este, por ejemplo, aquí pusimos 2 ejemplos solamente, evidentemente son mucha cantidad, pero pensemos en un espermatozoide que es X, ya con información X, y otro espermatozoide que tiene la información o tiene un cromosoma más cortito, que es el Y. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la mujer entrega su cromosoma X y el varón, miren acá, entrega también su cromosoma X? ¿Qué vamos a tener? Que ese individuo que va a nacer va a ser XX, la F1, que es su descendencia, ¿ya? En cambio, si esta mujer aporta, bueno, siempre va a aportar con su X, aporta con su X, ¿sí? Sigamos la flechita. Y el varón aporta esta vez con el Y, van a tener como descendencia F1, XY, por lo tanto va a ser un varón, ¿sí? Otro caso. La mujer aporta con el X, varón con el X, tenemos XX, ¿sí? Por lo tanto es una mujer. Tenemos que, nuevamente, la mujer siempre aporta el X, la mitad de la información X, ¿sí? En sus óvulos. Aporta con su X, acá está, el varón con su Y, que está aquí en el espermatozoide, ¿sí? Por lo tanto, X, Y me da un varón.
¿ya? Es decir, que durante la fecundación, cada óvulo, ¿sí? Estos son los óvulos, ¿ya? Tiene las mismas posibilidades de ser fecundado por un espermatozoide que porte con un cromosoma X, ¿ya? Que por uno que con un cromosoma Y, un 50% aproximadamente, ¿ya? Entre el que tengamos una descendencia, digamos, de mujeres o de hombres, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo podamos tener en cuenta porque la determinación del sexo, ¿cierto? En el caso de la mujer, nosotras siempre aportamos un X, siempre, y en el caso del varón puede aportar o X o Y, va a depender del espermatozoide que fecunda el óvulo, ¿ya? Y con esto vamos a trabajar en algo entretenido. Dice aquí que les sugiero yo, ¿cierto?, trabajar en la página que aparece, ahí es en la página, en la página que aparece a continuación para realizar un ejercicio de cariotipo humano, ya completamente gratis en la página y fácil de trabajar. Si no pueden ingresar a esta página, pueden realizar el ejercicio de manera impresa, ¿ya? Obviamente pueden ir a la plataforma del liceo y buscarlo en el archivo Construye el cariotipo humano. Ya cuando lo tengan listo, en lo posible, no sé si lo hacen, por ejemplo, online, que ahora voy a ingresar, le sacan un pantallazo y me lo envían. Pero si lo hacen, digamos, en papel, le sacan una foto y me la envían. Voy a ir ahora a la página para que lo podamos observar. Ya, entonces ingresé a la página, acá estamos, ya, tienen que bajar. Y bueno, acá por ejemplo en mi caso tengo que habilitar el Adobe Flash, ya. Entonces acá eso, me aparece lo siguiente. Acá tengo el cariotipo, ¿ya? Es bien simple. Tenemos un cariotipo al cual ustedes tienen que buscar dentro de estos cromosomas el homólogo de estos que están ordenaditos acá. Son 23 pares. Bueno, ya. Entonces, ya, ahora sí. Entonces, voy a buscar, por ejemplo, uno que sea similar a este. En tamaño, forma e incluso pueden ser hasta las bandas bien similar. ¿Ya? Entonces, no sé, por ejemplo, voy a tomar este. Y me va a ir indicando si está bien o está mal. Bien, si se dan cuenta, las bandas son bien similares. No es que sean exactamente igual, pero sí tienen mucha similitud. Este es puede ser del óvulo, o sea, perdón, de la madre, y este puede ser los genes del padre. ¿Ya? Voy a buscar otro. No sé, a ver, para equivocarme. Este, por ejemplo, lo voy a poner ahí. Oh, y me lo devuelve. ¿Sí? Entonces así con todos. Yo tengo que ir ordenando. Voy a escoger este y vamos a poner ahí. ¿Sí? Este sí. Ahí sí coincide. Ya iba quedando pegado. Ahora, si me cuesta demasiado, hay una pequeña ayuda acá arriba donde puedo activarlo y me va a ir indicando más o menos la forma. Ah, ya, ok, este por la forma se parece a aquel y lo puedo ir pegando, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros podamos ir construyendo este cariotipo. Ahora, en la página también aparece, ya, voy a ir ahora a la guía para que ustedes lo puedan ir trabajando. Ya, aquí aparece la guía, construye el cariotipo humano. Están las instrucciones donde solamente tienen que recortar estos cromosomas e ir
poniéndolos a un lado, a un costado del cromosoma homólogo, ¿ya? Luego tiene que quedar algo como esto. El cariotipo está completo, ¿sí? Este es el cariotipo completo. Y luego hay una pregunta, dice, de acuerdo a lo observado y analizado, ¿es un cariotipo femenino o masculino? ¿Cómo lo determinaste? Recuerden, chicos, que para determinar si es hombre o mujer, ¿cierto? Vamos a la presentación. Acá tenemos, miren, XY. Vamos a ver a la presentación ahora. Ya. Acá estamos en la presentación, entonces recordemos. Acá tenemos la descendencia. Si es XY, acá tengo un XY y acá también tengo un XY. ¿Qué será? ¿Hombre o mujer? Es un varón, ¿ya? Por lo tanto, bueno, ahí ya les dije una respuesta. Y tienen que identificar o describir cómo ustedes lo pudieron reconocer también, ya con sus palabras. La idea es que sea todo de acuerdo a lo que ustedes comprendieron. Así que eso, chiquillos, espero que estén sumamente bien en sus casas, respetando la cuarentena y trabajando en lo que más se pueda. Si tienen algunas dudas, obviamente me pueden preguntar al correo o al WhatsApp. Que estén súper bien, nos vemos. Chau.